A ver, ok, bien. perfecto. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer fue el día postdebate con los candidatos tratando de hacer sus autoevaluaciones de cómo le había ido y sobre todo Sergio Massa tratando de hacer algo de control de daños de los escándalos de corrupción que pegan alrededor suyo. Por supuesto, el primero, el de Martín Insaurralde, que ayer finalmente, después de que Massa se apresurara a pedirlo públicamente, se bajó también de ser candidato a concejal en Loma de Zamora. Un rol irrelevante para alguien que hoy era jefe de gabinete de Kicillof en la gobernación y que es además intendente en uso de licencia, pero era su manera de legarle el municipio a su mano derecha, Federico Termina. Entonces por eso aparecían los carteles a su lado después de el Yategate y su viaje a Marbella en un crucero de lujo. Totalmente inconsistente el nivel de vida que había exhibido la relación que tiene o tuvo, no sé, con Sofía Clerici, con su declaración jurada de bienes. Finalmente Massa lo resuelven decir fue un error y lo pagó y por eso ya no está más. Y después dijo también en un reportaje que le dio a Jorge Rial que había llamado a Silvina Batakis para pedirle que el Banco Nación eche a la gerenta que había contratado a Piti, la numeróloga, por 1.800.000 pesos a lo largo de cierta cantidad de meses. No sabemos bien cuál era la tarea de coach y por qué un banco como el Banco Nación requeriría del trabajo, no por Piti, la numeróloga que hace cartas astrales y demás, sino la relación entre el Banco Nación y necesitar de una coach numeróloga es extraña. Así que por ahora apartaron a la gerenta del banco, cosa que también hizo público Massa en este rol tipo presidente en ejercicio prácticamente que tiene y candidato y ministro de Economía simultáneamente, Sergio Massa. También Kicillof dijo que había actuado rápido. Es cierto que Kicillof intentó, ayer cuando nosotros hablábamos con Carlos Bianco, dice, bueno, es un espacio político, él no era responsable de la llegada de Martín Insaurralde a la gobernación, sí como aceptando algo que en su momento le impuso Máximo Kirchner, después de la derrota electoral en las elecciones legislativas, alegando que le faltaba trabajo territorial e inserción territorial al grupo de Kicillof, buscaron llevar a un intendente de la Liga de Intendentes fuerte, que venía un municipio como el de Loma de Zamora, y para mostrar que ya no quiere saber nada con eso, Kicillof directamente ordenó desarmar la estructura de la jefatura de gabinete por completo, para no absorber nada de lo que había quedado ahí de Insaurralde. Quien además ya tiene más de 5 denuncias por lavado de dinero. Hay que ver si esas denuncias luego caminan hacia algún lado. También Patricia Bullrich salió a tratar de hacer cierto control de un daño más acotado que tuvo que ver con la idea que se instaló de que desperdició oportunidades durante el debate, y ella misma lo admitió al decir que estaba resfriada y que había tomado un medicamento, que tenía los oídos tapados, que no podía escuchar bien, que se le secaba la boca, en fin, dijo que estaba físicamente incómoda y que eso fue la razón por la cual se la vio un poco titubeante, metiendo la pata con algún furcio, etcétera, y prometiendo que el próximo debate, el domingo, va a estar con las luces más prendidas para poder aprovechar ese escenario. Schiaretti usó el humor que había aparecido en redes en base a que él solo hablaba de Córdoba y agradeció el humor cordobés y se aprovechó de esa situación de tomarse él a sí mismo también el humor que había generado en redes sociales, el hecho que mencionara todo el tiempo a Córdoba como un ejemplo de todo lo que está bien, donde él gestiona como gobernador. Miriam Bregman aprovechó también el envión para exhibir que le había ido muy bien y se había lucido en ese debate. Y Javier Milei consideró que le había ido muy bien, sobre todo a la luz de cómo había sido el debate anterior. Ya nos habíamos olvidado, él tuvo una participación anterior en debates y esta vez logró, por un lado, sacarse las muletillas que suele tener, que es algo que queda medio raro también cuando uno lo escucha permanentemente. Es muy frecuente que alguien con mucha exposición pública, a veces sin darse cuenta, empieza a tomar muletillas. O sea, es claro que usaba mucho Milei, y sobre todo el hecho de no haber perdido su temperamento, no haberse sacado de quicio. Eso fue, salvo en el momento en el que Massa, es raro porque lo saca de quicio con una pregunta
menor en un sentido, que tenía que ver con que por qué no se disculpaba con el Papa por haberle dicho que era el representante del diablo en la tierra. Milei le dijo que era mentiroso, que él sí se había disculpado, pero ayer insistieron, además los curas villeros, que no es cierto que se haya disculpado Milei. Y lo que generó más polémica de Milei, que habló muy poquito de la dolarización, pero lo que generó más polémica, pero yo creo que es una cosa hecha totalmente adrede, fue su posicionamiento sobre la última dictadura militar, ¿no? Que ahí hay que preguntarse también qué pasa con el electorado de Milei. Hay quienes dicen que hay un electorado muy joven que no le asigna mucho valor a la democracia porque nació con la democracia y la democracia tampoco ha dado grandes resultados en materia económica en todos estos años. Pero Milei utilizó palabras casi calcadas o prácticamente calcadas, lo escuchamos hace un ratito, de la descripción que hizo Emilio Macera, el titular de la Armada, condenado con el juicio a las juntas, que fue además el artífice de uno de los centros clandestinos de tortura y detención de la ESMA, la Escuela de Mecánica de la ESMA, que hoy es un museo, donde se torturaba, secuestraba, empastillaba y tiraba gente al Río de la Plata, donde se robaban bebés, se violaban mujeres, y a eso en el juicio a las juntas se replicó en las últimas horas, está en redes, además cómo usó prácticamente las mismas palabras Milei, diciendo que Milei además toma de lo que solía decir su candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel, que fueron excesos. Un plan sistemático con la enorme cantidad de centros clandestinos de detención que tenían una misma metodología, que secuestraban gente sin dar cuenta de dónde estaban. No es un exceso como lo describe Macera. Dijo, en todo caso, decía Macera, se luchó contra la subversión y hubo excesos. Palabras textuales que usó también Javier Milei, planteando que lo que hubo fueron excesos. Es un retroceso enorme respecto de lo que quedó asentado con el juicio a las juntas, escuchar que un candidato muy competitivo para llegar a las elecciones hable de excesos. Y habla un poco también de cómo se ha perdido conciencia de lo que eso significa. Incluso Patricia Bullrich salió a tomar dos valores que no tenía durante su discusión con Horacio Rodríguez Larreta en la interna. Por un lado dijo, se pasó, y dijo, y no es tan importante discutir la cifra, porque discutir la cifra es como si, que es otra cosa que hizo Milei, dijo, no fueron 30.000, tomó la cifra de la Secretaría de Derechos Humanos, pero decís, bueno, la obligación del Estado, que secuestró ilegalmente, de dar cuenta efectivamente qué pasó con esas personas, cosa que no hizo nunca. Todavía hay abuelas buscando nietos secuestrados, nietos robados en esos centros clandestinos, pero incluso Patricia Bullrich ahí buscando un espacio, por un lado en defensa de la universidad pública, criticando lo de los vouchers de Javier Milei, y por otra parte también Patricia Bullrich planteando que es inaceptable, dijo, se pasó de mambo con lo que dijo Javier Milei sobre lo que fue la última dictadura, la que tampoco nombra como tal Javier Milei cuando habla de lo que ocurrió aquí a partir del 24 de marzo de 76.